Una revolución de colores, tomado del periódico digital lahora.gt, publicado el 18 de septiembre de 2015, pero que tiene tanta relevancia al día de hoy. Entrevista con Mario Roberto Morales por Salazar Ochoa. Y comienza. Es probable que a partir de las fiestas electorales y cívicas usted aún esté bajo los efectos de la embriaguez patriota. De ser así, lo más recomendable es que siga su recorrido y se evite las agruras o migraña que podría provocarle esta lectura. Luego de leer la columna de opinión de Mario Roberto Morales publicada en el periódico la semana pasada, me quedé con la espinita de conversar con él y conocer más sobre las denominadas, entre comillas, revoluciones de colores. El particular caso de Guatemala con nuestra, entre comillas, revolución azul y blanco, y la extraña coyuntura política que vive el país. Para ello me dirigí a las márgenes del centro histórico y visité la casa de este escritor y académico guatemalteco, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. La primera pregunta que le hice: ¿usted participó en las manifestaciones de los sábados? Y responde Mario Roberto: fui a algunas de las marchas en la plaza por curiosidad. Las venía analizando por la televisión, pero a veces la pantalla no le da a uno la visión de conjunto que le da estar en la plaza. Allí uno está parcializado por el entorno. Naturalmente pude comprobar que la mayoría de la manifestación humana que había allí era festiva y hedonista. Era una diversión. Se trataba de protestar indignamente contra la corrupción. Algo que noté desde el principio es que la corrupción eran Baldetti y Pérez Molina, es decir, si Juan Carlos Monzón no hubiera sido el primer señalado, únicamente la atención se habría concentrado en Baldetti y Pérez Molina. Había una personificación de la corrupción en dos individuos, y eso hace perder de vista que la corrupción es inherente al sistema, un sistema primero económico y después político. Sin embargo, en algún momento creí que de esa movilización podía surgir otro tipo de manifestación reivindicativa, en una especie de alianza del movimiento popular organizado, sindical, indígena, campesino, mujeres y estudiantes. Con las capas medias urbanas que estaban llegando a la plaza, toda esta gente que iba a soplar bubucelas y que se aglutina en torno a las convocatorias de las redes sociales y que insistió hasta el final en que ese movimiento no debía tener organización, que no debía tener jerarquías y objetivos tácticos estratégicos, sino simplemente su fin era protestar. Eso era libertad, eso era lo de ahora. Lo otro es pasado de moda, lo izquierdista, de guerrilleros. Mucho me temía que esto fuera efímero. Siguiente pregunta que le hacen a Mario Roberto. La denominación Revolución Azul y Blanco, ¿cómo se vincula con el concepto de las revoluciones de colores? Y responde Mario Roberto: me puse a averiguar sobre la decepción de la primavera árabe y ahí me topé con este concepto de revoluciones de colores y con el libro de Gen Sharp, el cual lleva por título Politics of Nonviolent Action, de 1973. Ahí se describen tácticas hegemónicas que no recurren en la denominación o a la denominación o a la dominación a través de la fuerza.
No se trata ya de hacer que la gente haga una cosa coaccionada por las armas o por la ley, sino se trata de que lo haga influida por las redes sociales, la televisión e imbuida en esta mentalidad postmoderna de las juventudes para las cuales la gratificación inmediata hedonista es lo único que hay. El carpe diem, el let it be. Estas tácticas están dirigidas a este tipo de personas de la generación X para abajo. Generaciones que han sido víctimas del intelicidio audiovisual sistemático. Fue a través de esta pequeña búsqueda que empecé a distinguir el guión al que obedecían las movilizaciones y también empecé a sospechar de la CICIG. Pero ojo, la CICIG en buena hora está en Guatemala. Yo no descalifico sus acciones y en buena hora hizo lo que hizo. En buena hora Valdetti y Pérez Molina están presos. Perfecto. Ahora veo que todo esto corresponde a intereses mayores. La CICIG es un organismo de Naciones Unidas y las Naciones Unidas están dominadas por Estados Unidos. Entonces, ¿qué vínculo puede haber entre Estados Unidos, la CICIG y la lucha contra la corrupción? Establezco que en nombre de esa lucha, que representa una política exterior similar a lo que han representado la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. En nombre de la lucha contra la corrupción se procura desestabilizar gobiernos como el de Venezuela, como el de Argentina, Ecuador y Brasil. Se trata de una política exterior para cambiar regímenes y gobiernos. Atando cabos, la CICIG es parte de la política exterior de Estados Unidos que se llama lucha contra la corrupción. Pero, ¿por qué la CICIG acusa a unos y salva a otros? El caso de la línea 2, que prácticamente está intacta, de no ser por Muadi y alguien que cayó por lo de Leaks. Nadie más está señalado. Todo esto obedece realmente a la gran estrategia involucrada en el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que es un plan de Estados Unidos no solo para contener la influencia china en Nicaragua, con el gran canal interoceánico que están construyendo los chinos allí, y la influencia rusa que está en Costa Rica y en Nicaragua, sino es además la manera de militarizar la zona para asegurar las inversiones del capital corporativo transnacional en este espacio de Centroamérica. Se trata de limpiar la mesa de impresentables, porque francamente Pérez Molina y Valdetti eran demasiado ostentosos, demasiado obscenos, no solo en su robo, sino en darlo a conocer, comprando propiedades y lujos. Estados Unidos no podía permitirse ese lujo de tratar con impresentables. Necesita gente más discreta para implementar su plan, y por eso va a ver si sigue en Honduras y también en El Salvador. Este es el arte de la revolución de colores, hacer creer a la gente que ellos tienen la iniciativa. Hay gente que todavía cree que por sus movilizaciones cayó Pérez Molina y la Valdetti. Cuando escribo lo que escribo se enojan conmigo y los comprendo, porque es como decirles lo que hicieron ustedes estaba calculado. Lo peor sería que este sábado no hubiera nada después de los resultados de las elecciones. Si eso sucede, significaría que la gente ya se tragó la idea de que ellos acabaron con los corruptos y ya pueden irse a su casa y que ahora viva Guatemala con Jimmy Morales. Todo esto de las antorchas y las caminatas con la cara pintada, el hecho de andar soplando bubucelas. Usted se le acerca a cualquiera y le pregunta qué es la independencia o qué significó, y no saben, o incluso se ponen a vestir de indígenas a los niños para la independencia, cuando ni los indígenas ni los ladinos tuvieron algo que ver ahí. Fue un pacto entre criollos.
Lo que usted ve en estas manifestaciones masivas es la honda ignorancia popular y la manipulación de masas. Esos son las revoluciones de colores. Siguiente pregunta que le hace el periodista a Mario Roberto. ¿Qué representa la virtual victoria electoral de Jimmy Morales? Y responde Mario Roberto. Creo que es quedar peor que con Pérez Molina y la Valdetti. Jimmy Morales representa 40 años hacia atrás. Son los militares de la contrainsurgencia, los militares de los desaparecidos. Siguiente pregunta que le hacen a Mario Roberto. ¿Usted interpreta a Pérez Molina como un militar más progresista? Y responde Mario Roberto. Claro, él era de los militares de la paz, así se les llamó. Fue de los que firmó la paz, mientras que los que están con Jimmy Morales fueron los que nunca quisieron que se terminara la guerra. Ellos no querían firmar la paz. Entonces, ¿qué sentido tuvo todo esto? No sueño con una Guatemala autónoma, independiente. Estamos en la época de la globalización y sé que somos el área de influencia de los Estados Unidos. Lo único por lo que lucho como columnista es porque la gente tome conciencia crítica de esa situación. Siguiente pregunta que le hacen a Mario Roberto Morales. ¿Qué características tiene la revolución azul y blanco que no comparte con respecto a otras revoluciones de colores? Y responde Mario Roberto. El esquema es el mismo. Es decir, la gente se moviliza, se cree el papel y en esto ya están cayendo en la cuenta varios. Las cosas siguen igual o peor, es decir, hay algunos cambios para que todo siga igual. ¿Cuál es el resultado de nuestra revolución azul y blanco? Jimmy Morales, ni siquiera podemos decir que hubo cambios para que todo siguiera igual, sino hubo cambios para que las cosas se empeoraran. Ese es el esquema. En lo particular, el confite que se le da a la gente, lo que se decía sobre que la capa media nunca se moviliza, ha cambiado. Si la capa media se moviliza es a través de la festividad, para gozar un rato, pero si se trata de organización, de jerarquía, de objetivos tácticos y estratégicos, allí ya no va. A lo que aspiro es que la mayor cantidad de guatemaltecos, sobre todo aquellos que participaron con entusiasmo en las manifestaciones, se pongan a pensar críticamente en esto y que no se traguen la píldora de que Guatemala despertó. Yo creo que no, simplemente cambió de pesadilla. Siguiente pregunta que le hacen a Mario Roberto. ¿Cómo podrían reencauzarse estas manifestaciones? Y responde Mario Roberto. Sigo pensando en que es solo a través de la movilización popular que el pueblo avanza. Se requiere cambiar las consignas y continuar la lucha para cambiar la ley electoral y de partidos políticos, la de compras del Estado, todas aquellas que haya que cambiar y que han sido propuestas por varios grupos. Sobre todo ir hacia la refundación del Estado, hacia una Asamblea Nacional Constituyente y que el pueblo forme organizaciones fiscalizadoras de la corrupción y estratégicamente cambiar la matriz oligárquica de la economía, que ésta se convierta en una economía en donde haya muchos empresarios pequeños, que es lo que hasta el día de hoy no se ha permitido. Se necesita un capitalismo donde haya más capitalistas. Bajo esa lógica de lo menos peor, ¿cómo observa a los dos candidatos que están en la segunda vuelta? Le preguntan a Mario Roberto y Mario Roberto responde: si uno ama la vida, va a escoger la enfermedad que más vida le va a permitir. En ese sentido podría hablar de Sandra, porque por lo menos tiene un voto popular duro al cual se debe. Por ende, se esperaría que algo hiciera por ellos. Jimmy Morales no.
Él es un populista, además de fascista, aunque probablemente su escasa cultura no alcance para que él llegue a darse cuenta de eso. Ya dijo que va a abolir los pactos colectivos. Dice además que no avala el matrimonio gay y el aborto, o sea, toda la línea del Tea Party, del Partido Republicano estadounidense. Es un Donald Trump tropical. Entonces, así a regañadientes y con el brazo doblado, yo diría que entre estos dos, pues es mejor Sandra. Siguiente pregunta que le hacen a Mario Roberto. ¿Alguna reflexión final ante este panorama político? Y responde Mario Roberto. Es imprescindible que la juventud pase de una conciencia hedonista, festiva, a una conciencia crítica organizada. Es la única forma que la historia nos indica que sirve para hacer cambios políticos. En ninguna parte del mundo la fiesta ha hecho cambios políticos. Nunca en la vida. La festividad está bien, pero digamos, la lucha por el poder que es la política no tiene que ser divertida de la misma manera en que es divertido beber tragos o fumar mota. Es un tipo de satisfacción distinto y es a eso a lo que habría que tirarle. No se traguen la píldora de que Guatemala despertó. Yo creo que no, simplemente cambió de pesadilla. Columna tomada del diario digital lahora.gt. Y esto era publicado por motivo de la coyuntura nacional que se vivía en ese año 2015 y fue publicada el 18 de septiembre.